Cómo sembrar los bulbos de los tulipanes y cuidarlos. Hoy aquí en Huerto Mexicano. Los tulipanes suelen florecer a finales de invierno y principios de primavera. Así que para lograrlo tenemos que sembrar nuestros tulipanes durante el otoño. Para quienes me preguntaron que si ya era el momento justo de sembrarlos, la respuesta es sí. Los tulipanes se deben sembrar entre septiembre y octubre en el hemisferio norte y entre abril y mayo en el hemisferio sur. Para quienes siguen este canal saben que me gusta mostrarles el proceso completo de las plantas, pero el día de hoy quiero mostrarles puntualmente cómo sembrar nuestros tulipanes. Hace tiempo les compartí un video de cómo conservar los bulbos de los tulipanes en el refrigerador. Así que el día de hoy les muestro el resultado. Vamos a sacar del refrigerador los bulbos de los tulipanes y comenzamos a desenvolverlos. Si recuerdan de ese video, hice varios envoltorios en donde separé varios bulbos menores y los envolví de manera individual. Y por otro lado dejé un bulbo mayor con un bulbo pequeño que necesitaba estar pegado al bulbo principal. Y aquí está. Y si hicimos bien el proceso, nuestros bulbos deben verse de esta manera. Como podemos ver, estos son los brotes que surgieron durante el periodo que los dejamos reposando en el refrigerador. Retiramos todos los envoltorios y ahora sí los vamos a llevar a una maceta. Usaremos un sustrato suave y ligero. Colocamos los bulbos con la parte más ancha en contacto con la tierra y el brote viendo hacia arriba. Tapamos con más tierra y más adelante, cuando surja la planta y previo a la floración, vamos a poder abonar. Aunque también lo podemos hacer en este momento o emplear una tierra que esté abonada. Recuerda que también los puedes colocar en suelo directo. Ahora colocamos un poco de agua y vamos a regar por lo menos 2 veces a la semana. Cuidando siempre que la tierra no se encharque, porque si lo hacemos vamos a estar condenando nuestro bulbo a la muerte. Qué dramático. Cuidando que la tierra no se encharque, porque si no vamos a provocar que nuestro bulbo muera. Aquí les muestro otro de mis bulbos que ha comenzado a salir de su descanso y este es un jacinto. Este bulbo, por ejemplo, no lo conservé en refrigeración, lo dejé en la maceta y podemos ver cómo ha comenzado a surgir. Que también podrán encontrar el video de los cuidados del jacinto en este canal. Si se preguntan por qué se debe plantar en esta época del año, la respuesta es que debemos sembrar nuestros bulbos antes de que la tierra se torne fría y dura. De forma opcional puedes colocar un acolchado en la maceta para proteger los brotes. En las primeras 2 semanas coloca tus tulipanes a semisombra o en un lugar donde tengan luz parcial, porque el brote puede ser muy sensible al sol directo. Podemos colocar 1 o 2 bulbos por maceta, siempre cuidando una separación adecuada entre cada uno de ellos, entre 5 y 10 centímetros. Y ahora solo resta esperar a que se desarrollen y florezcan nuestros tulipanes. Si quieres ver el proceso de mis tulipanes o quieres compartirme el proceso de los tuyos, sígueme en mis otras redes sociales como Facebook o Instagram. Así que nos vemos la próxima semana con una planta más para nuestra casa, huerto o jardín. Hasta la próxima.